En Asturias, y precisamente en Mieres, la música que más se escuchó a lo largo de los años fueron los petardazos, los glallíos nes fuelgues que nos traslladen a Naval Xixón, a Duro Felguera o a les barricaes nes carreteres de la cuenca al caudal. Pero, agora que ya non queda nada desa música, aínda queda esperanza con Saúl, Misa, Nacho y Carlos, que suenen con la melodía d'una guerra que está a piques de entamar. Güey, los nuestros héroes en sin nombre son soldados disidentes, porque son Maverick. Buenas, bien llegados. Estamos esta vez en Mieres con el grupo Maverick. Bien llegados, chicos. Y aquí estamos en la industria. Y nada, os recomendamos que vengáis por aquí a ver lo que promueve la cultura de Mieres, que la verdad que yo muy prestoso. Y bueno, chavales, vamos a empezar preguntándoos de dónde surge la idea de crear el grupo, que tiene muy poco tiempo. Y bueno, crear un grupo aquí en Asturias, pues tiene mucho, supongo que tendrá mucho que contar. Bueno, si no os importa, empiezo yo, ya que soy el original. A ver, más que nada, la idea surge de manera muy orgánica. 4 chicos de Mieres, ninguno de ellos ya no están aquí, y sobre todo un saludo a Carlos, que no pudo venir, ahora mismo está poniendo suspensos. Así que un saludo para él. Y nada, de la inquietud de hacer música, cada uno hacíamos música en nuestra casa, lo mítico que empiezas a tocar la guitarra, empiezas a escuchar los grupos de tu adolescencia, de tu infancia, tipo Offspring, Rise Against, y vas conociendo a gente en el instituto, fuera de la calle, que comparte los mismos gustos que tú. Sobre todo nosotros venimos del palo del punk y de derivados, y no hay mucha gente, sobre todo en Mieres, que es un pueblo pequeño, que quiere hacer eso. Entonces los que queríamos hacer ese palo nos juntamos para hacer esto, tuvimos la suerte de encontrarnos, y esto ya fue hace 12 años, ¿sí? Estando en el 22, 12 años. Lo que pasa es que, bueno, entre idas y venidas, empezar a trabajar, ir a vivir fuera, pues la cosa fue derivando hasta llegar a Maverick, que lo iniciamos en 2018, para hacer ya un proyecto definitivo, entre toda la experiencia que fuimos cogiendo todos los miembros del grupo actual, de hacer un grupo serio, sacar un disco serio, salir a tocar fuera, y todos esos errores que habíamos cometido, cosas que no hicimos bien en el pasado, pues no hacerlos en esta vez, hacer un proyecto bien y hacia adelante, y pasándolo lo mejor posible. Básicamente nada más, con ninguna pretensión de llegar a ningún lado, simplemente haciendo las cosas bien y saliendo adelante. Eso es algo de lo que hablamos mucho en el programa, que todos los proyectos artísticos tienen mucho de ensayo y error, ¿no? Y que todo tiene que trabajarse, y lo único que viene en lata es la Coca-Cola. Claro, porque además ¿con cuánto empezamos? Con 15 años así, que empiezas a tocar con grupos, nadie te enseña nada. Es un prueba y error, como dices. Entonces vas saliendo a tocar, vas viendo qué fallos tienes, vas viendo la pena que das, y luego te reúnes, te tomas una birra con estos y dices, joder, pues estuvo muy bien, pero ¿cómo fallé ahí? O esto lo podíamos haber hecho de otra manera. Entonces tienes esa inquietud de querer ir haciéndolo un pelín mejor. Por lo menos yo hablo por nuestro caso, nosotros lo vemos así, o lo sentimos así. Por eso queríamos preguntaros también cuál creéis que es el leitmotiv de vuestro proyecto. ¿Leitmotiv? Pues yo creo que precisamente, para mi gusto y muy personalmente, viene todo mucho de aprender, pero aprender a disfrutar con lo que hacemos, porque al final en otros, bueno, lo que era Maverick en el pasado, grupos que estuve yo, y en el caso de Nacho no lo sé, pero era demasiado tomarse las cosas en serio y querer imitar lo que había, y al final lo que surgió de estos 3 años, 4, bueno, 2018... 5 años, sí, a lo tonto. Lo que surgió de esto fue más el disfrutar y el hacer lo que queríamos como queríamos. Evidentemente con las influencias, porque de eso no te despegas, pero disfrutar. Sobre todo yo creo que es el punto. Bueno, y antes de seguir con la entrevista, aprovechando que este es el último programa de Rensinome de esta segunda temporada, vamos a haceros, en vez de una pregunta, una petición, y es que faigáis de algún cantar en asturiano. ¿Cómo lo veis? Vas a preguntar a los indicados. ¿Cómo lo veis vosotros? Que arranque Nacho, que está muy callado. ¿Tú te ves capaz? Te hago el mocio y nada un besín si quieres, pero
Tengo el oxidado, Yo estoy pez con este tema totalmente. Bueno, ya asturiano, ¿eh? No, yo soy giri. Ya lo siento, joderos el último programa. Oye, que mi madre canta tonada, por Dios, pero... Ya, por eso, saca. Pero por eso, hay mucha exigencia en casa. Saca. No, que me curten como la gama. Más te van a curtir que tienes que canta tonada en casa, dale. Te van a dar de hostias, chaval. Sí. Además de verdad. Bueno, bueno, ahí os lo dejamos. Lo debatís, lo habláis en comunidad entre los cuatro y bueno, sí, cuando vayamos a un concierto vuestro, si la escuchamos, pues nos la dedicáis. Venga. Sabemos dónde nació. Bueno, ahora nos toca preguntaros por qué escogéis escenarios del occidente asturiano para el videoclip de La Espiral. A ver, no por una razón en concreto, pero simplemente porque siempre, bueno, no sé, debe ser un gusto personal. En el brainstorming que hicimos para hacer ese videoclip, pues nos sentíamos atraídos por hacer algo que no fuera en un escenario, más en el exterior. Nosotros al final, como somos de la zona de, aparte de Mieres, él y yo somos de la zona costera, de Oviñana, un saludo para los de allí, y alrededores, pues queríamos hacer algo que se viera al mar, estar conectados con la naturaleza, no sé, nos sentíamos conectados con esa idea. Un poco también por la idea del logo, no sé. No fue nada que dijéramos tenemos que hacerlo así porque sí, nos sentíamos conectados con esa idea y ya está, no por algo en concreto. Y también vemos muchas referencias a elementos como Taxi Driver, ¿no? En vuestras canciones. ¿Cuáles son las inspiraciones que tenéis para componer? La persona que tiene que contestar eso, ¿no? En este caso tendría que contestar Carlos, que es de lo poco que hace Carlos, Taxi Driver. Taxi, por faltar. Taxi Driver fue una letra que, de hecho, yo cuando entré en Maverick, Taxi Driver, yo vi Travis, tocada por All My Folk, que era lo que era Maverick, hará ¿cuánto? 10 años. 10 años ya, sí. 10 años, 9 años, yo vi esa canción en directo, en su día. Esa canción, esos Carlos que pues un día vi una película, así quedó ahí la... Él es muy fan de lo old school, Taxi Driver, Millencolin, todo relacionado con lo old school. Entonces vio la peli y le gustó y... Sí que es verdad que a la hora de componer el resto de canciones y tal, es que al final muy para adentro, introspectivos, y hablamos de lo que sentimos. Y al menos como Misa y yo políticamente no somos muy revolucionarios, digamos. Claro, no nos vamos a poner a hablar de cosas... No es que no lo seamos, es que no nos pide escribir, algún día lo haremos, por supuesto, pero escribir sobre algún tema político, como hacen otros grupos y demás, no porque no queramos, sino porque no nos surgió de momento. Sí que nos surgió sentarnos siempre, porque solemos hacer las letras entre él y yo, o él trae una idea, o yo traigo un sentir de casa, oye, hoy me pasó esto. Lo que dices, más introspectivo. Hoy me peleo con no sé quién. Hoy me siento así. Todas las letras son muy de cómo me siento hacia mí mismo, hacia los demás, situaciones cotidianas. Nada más. Es algo muy introspectivo, la verdad. No. Nada, como dice él, ni revolucionario de momento. Igual algún día lo hacemos, no lo descartamos. Pero si lo hacemos, queremos hacerlo bien. Lo que sí que sentimos que podíamos hacer bien es eso. Hablar de lo que sentimos o las cosas que vemos en nuestro día a día, sí que nos sentimos capaces para hacerlo, por eso lo hicimos así en nuestro primer disco. Y siguiendo con las referencias, cada uno de vosotros tendrá referencias musicales, o antes falabais de Offspring, por ejemplo. ¿Cuáles son las vuestras de cada uno? Tanto a nivel asturiano como a nivel nacional e internacional. Bueno, dale tú. Nos echamos un cuarto de hora. A ver, pues también la música de muchos estilos, puede ser hasta de jazz o hasta el punk rock o lo hoy, aunque siempre a la hora de tocar, sobre todo notaseme mucho, bueno, tocando con otros bandes y tal, o con la otra mi banda de TRT, que les influencias mías son mucho de hardcore, en plan de escena neoyorquina, en plan Psychofitol, Gorilla Biscuits, Honesty Front, Gromax y demás, tanto speed rock o stoner o en plan punk rock y todo. Y
tanto pan rock melódico, que fue por una cosa que engancharon ellos mucho, porque siempre prestó desde hace pila años pan rock melódico en plan Bad Religion, NoFX, y MXPX y también Misiva, que yo un gran ejemplo, por ejemplo, local de pan rock melódico con estas influencias. ¿Vosotros qué influencia? Yo cuando empecé era Rise Against y Rise Against. Y luego ya según vas viendo conciertos, vas descubriendo cosas, te vas abriendo, porque yo era muy cerrado con eso. Claro, vas viendo las bandas que tenemos aquí en Asturias, Misiva, Desacato, Flashback, Las Titans, no menciono más porque seguro que se me olvidan 1000. Y es que a mí me gusta un poco de todo ahora, sobre todo. Siempre he partido del punk rock melódico, pero ahora escucho muchísimo metal. Bring Me the Horizon, Dayseeker. Mira, esto seguro que está de acuerdo conmigo. Una de las bandas nacionales con las que más nos influenciamos, y sí que se nota en la música, porque no sale, sino porque queramos de otra manera, Marvin y Puck 2. Son dos referentes nuestros. Y Four Year Strong de América. Se nota mucho. Si os gusta ese tipo de música, notas las referencias. Pero no porque queramos hacerlo claramente como ellos, sino es que no sale así. O sea, cuando tienes una guitarra a la mano, te sale. Es inherente, va directo. Yo igual soy un poco como Nacho. Yo empecé siempre escuchando mucho rock, blues, Led Zeppelin, John Mayer me parece mi músico de referencia. Luego, a base de tocar y conocer el ámbito del punk rock, conciertos, empecé a escuchar mucho del hardcore melódico y hardcore más clásico de que dice Nacho, pero yo sobre todo soy de escuchar mucho más música asturiana y sin duda yo creo que el grupo, bueno, Spotify todos los años me lo recuerda. Mala reputación para mí y el grupo, y la referencia junto con, bueno, evidentemente Marvin, Four Year Strong, Billy Talent, que hay mucho por ahí. Yo creo que en asturiano mala reputación, y bueno, luego, como no, Misiva, The New Ones, es que hay mucho, en Asturias hay mucha música muy buena. Pero sin embargo, teniendo en cuenta lo que hacéis, ahora quedáis un poco huérfanos de referentes con la ida de Desacato. A ver, sí, no, porque obviamente te inspira, pero a la hora de hacer música no creo que nos salga nada ni mínimamente parecido, aparte porque ellos son muy ellos y tienen una habilidad que solo tienen ellos, pero sí que es un grupo que nos duele mucho que lo dejen, la verdad. Mucho. Todos mamamos, toda Asturias musicalmente mamó muchísimo de Desacato, porque... Aunque se note o no la música, o sea, lo sientes, te inspiran. Te inspiran, es una pena que lo dejen, de verdad. A ver, bueno. Estamos tristes. Estamos tristes, sí, estamos muy tristes. Habrá que disfrutarlos el último año. Ya ves, sí. Bueno, nos vemos en Villarrobledo. Espero que hagáis algo en Asturias, ¿eh? Como si me fueran a escuchar ya. Yo pido por favor a la cámara. Bueno, antes nos hablabais de que no os comprometéis políticamente, sino que cantabais de lo que vivíais, ¿no? Así que os voy a preguntar, ¿cantáis al amor o a la supervivencia? Al desamor y a la supervivencia, creo yo. Sí, porque además las canciones de ruptura de este disco venían por parte de este señor. La acabamos. A la supervivencia. A la supervivencia y al amor, para ser exactos. Bueno, citándoos, puedo ser y seré aquello que yo quiera. ¿A quién le cantáis esto? Pues un poquito, quizás... A la supervivencia. Perdón. No, pero esa canción cuando lo escribimos a veces sí que sentimos de la experiencia que tenemos estos años que a veces el panorama musical está muy cerrado a de que si... A ver, a nosotros nos pasa mucho una cosa.
no somos ni metal ni somos pop punk, estamos a la mitad. Entonces tenemos tres casos, uno que no le gustamos ni a un lado ni al otro, o por ejemplo el que nos descubre que somos un referente muy único para ellos, porque hacemos una música muy concreta. Nos movemos siempre en mitad de todo. Muy suaves para los fuertes, pero muy fuertes para los suaves. Exactamente. Ahí el... Bueno, la semana pasada Xune nos contó que a Dixebra le pasaba un poco parecido, ¿no? Que no le gustaban los de fuera por cantar en asturiano y tampoco les gustaba el ámbito de la música tradicional asturiana porque no era lo tradicional. Claro. Pero bueno, supongo que en lo divergente está lo interesante, ¿no? Claro, entonces volviendo a tu pregunta, esa línea la escribimos por... A veces siempre que nos sentimos al acabar un concierto que te dicen, es que podríais sonar muy bien, pero es que no sois mi rollo, podríais ser más agresivos, entonces lo hacemos, creo que salió por hacer lo que queremos, básicamente. Yo hago esto porque me gusta, porque para mí la música, bueno, para nosotros la música no es salir y tocar, es un concepto, es salir, conocer gente, sentirte feliz con lo que haces, acabar un concierto y hablar con la gente y disfrutar. Cosas más nimias, como por ejemplo sentarte con tus compañeros de grupo y ver que cuando la cosa rueda, eres muy feliz, ¿eh? Es algo que no puedes explicar, pero cuando las cosas salen de esa manera, pues salen y te sientes feliz. Entonces no vamos a tirar a un palo que no es el nuestro por complacer a nadie, simplemente hacemos lo que nos gusta y ya está. Entonces un poco esa canción salió de eso. Pues aquí en este programa gustanos conocer cómo se crean les coses, cómo facéis en Maverick les lletres, la música, cómo lle todo el proceso de creación. Cómo surde la magia. Es un poco mixto. Por ejemplo, las letras está más involucrado él, suele traer más ideas de casa. Pero, por ejemplo, yo sin él considero que no soy tan capaz de hacer las letras. A mí, por ejemplo, yo soy muy abstracto a la hora de escribir, entonces a mí se me va la pinza muchísimo. Me gusta que no haya mucha referencia, que no sea muy claro. Misa me... Sí, porque si no vamos a pájaros enjaulados y a metáfora absoluta. Misa me va azuzando, en plan de, oye, vamos a intentar decir esto. Y me lo dice así como muy feo, y vamos vistiéndolo un poquitín, no siempre. Sí, empezamos aquí y quizás lo bajamos un poco. Por lo menos para hacerlo más terrenal, por decirlo así, porque la metáfora está muy bien, pero por concretar un poco la idea. Entonces mola porque encontramos mucho ese equilibrio y en el ámbito musical mola mucho, yo siempre se lo dije a Misa, Misa es una de las personas que más me emocionó componer en mi vida porque nos ponemos mano a mano y vamos, una vez trae una idea, otras veces la traigo yo, nos sentamos juntos, oye, tengo esto. Y vamos ahí montando, hostia, y aquí y tal. Y entonces, y cómo hacer un puzzle musical, pero como nos entendemos bastante bien, surge muy fluido. Y con Nacho todavía no tuvimos la oportunidad, porque bueno, y el nuevo. Llegará el momento, ¿eh? Claro, una parte indispensable es la de Carlos, poniendo suspensos ella donde esté ahora mismo, que es que cuando nosotros vamos con la idea, él nos la rebaja un poco más, en plan, demasiado moderno, quita eso. Sí, Carlos y como Misa conmigo con la abstracción en las letras, pues Carlos y como, uff, esto no sé yo. Y ya nos azuza él por ese lado. Simplifica. Entonces, quizás empezamos aquí y vamos rebajando siempre. Y luego tenemos la biblioteca de notas de voz del móvil reventadísima, de notas de audio y de todo. Y a partir de ahí lo que hice un puzzle, vas puliendo, vas quitando cosas y sobre todo una cosa que sí que tenemos clara de otros grupos es no hagas algo que no puedes hacer ahora mismo. O sea, si no puedes, descártalo. No hagas algo que no llegas. Haz lo que puedas y punto. Es como mejor vas a sonar siempre. Lo simple a veces es más potente. O sea que la presión ahuyenta la inspiración. ¿Cómo? La presión ahuyenta la inspiración. Sí, tal cual. La fuerza. Le quita lo de disfrutar, precisamente. ¿Y nunca habéis pensado agarrar, yo qué sé, un poema de alguien o un relato, lo que sea, y hacerlo, o sea, hacer algo que no sea vuestro? A mí personalmente sí. Es algo que me parece muy guapo, muy musical. Ya le dimos un par de vueltas y no está descartado. O sea, si sale bien y es algo que vemos que podemos hacer bien, sí que lo tenemos pendiente para el segundo disco. Pero sí que es algo que tiene que salir. O sea, ese poema, ese lo que sea, o esa idea, cuando aparezca va a aparecer. Vale, estamos abiertos a ella, pero es que va a tener que ser algo que digamos, hostia, ahí. Bueno, y cada uno de vosotros tiene un trabajo fuera de esto que
que todavía no es profesional y es más un hobby. ¿Cómo lleváis la conciliación de trabajo y pasión? Bueno, yo ahora muy bien porque no estoy trabajando, entonces... Yo ahora muy bien, pero bueno, sí que es verdad que los últimos años fue muy complicado porque al final, al menos en mi trabajo, no tengo fines de semana, es un esfuerzo físico bastante matador, entonces claro, cuando llega el día libre que tienes de descanso y tienes que venir a ensayar, más yo estos años no estuve viviendo en Mieres, entonces ya era venir hasta Mieres, tal, bueno, se lleva. Al final es que te tira la pasión y es un tiempo que no es un esfuerzo, lo estás disfrutando y venir aquí, bueno, pues es hasta casi como recargar energías. Hay semanas que es como, joder, ojalá llegue el domingo o el sábado para ensayar y Conectar de todo. sí. Son 2 horas, 3 que no piensas en otra cosa. Todos los problemas quedan fuera. Yo un poco como él, pero yo sí que ahora tengo la suerte de tener sábados y domingos libres, entonces me puedo dedicar un poco más a ello. La cosa es por semana, que sí trabajo todo el día y cuando llego estoy bastante cansado, pero lo que dice él, a ver, cuando llegas estás muertísimo, pero vas recuperando, te vas animando y empiezas a disfrutar. Y bueno, espero que los siguientes años sigan siendo un poco así, sobre todo por poder conciliar con el grupo, poder dedicarme a esto que es lo que más me gusta. Y ahora tenemos pendiente este siguiente año ya poder salir ya fuera de Asturias, ir a conocer otros sitios, seguir conociendo gente, otro tipo de bandas con las que tenemos pendiente tocar. Entonces yo no me puedo quejar este año, la verdad. Nacho. Eres un Bueno, Mario. a ver, yo claro, la tarde también fue poco como un año a trabajar como diseñador, que fue una cosa que fízome muy de ilusión, por la que pegué mi mogollón. Y claro, yo ocurro porque es lo que te presta, y todos viveslo con mucha pasión, pero cuando ya te va a ser el trabajo tuyo, ya no sé, no es tan igual como crees al principio, alentamos. Entonces, bueno, sí que al ser autónomo, pues puedes decir el fin de... Pero dependiendo, porque igual para ese fin de tienes que echarte noches a trabajar o matarte trabajando por la semana. Y claro, yo antes tocaba mogollón muchísimo por semana, y tanto la guitarra o el baso. Y ahora ya es cuando se puede, igual un mes sin tocar, yo cuando agarresla con con las ganas de la hostia. Y entonces, bueno, no, sí que para ensayar complícaseme un poco, tanto con una banda como con otra, y ya no tienes tanto, ¿cómo decir? Ya no vives lo guay porque desfogues muchísimo, como pasa ahí como a Saúl, desfogues mogollón y el todo el rato, pero ya no lo tienes tanto como en antes y bueno, y es complicado. Sí que es verdad que, bueno, que tanto un trabajo como en otro, igual llevo lentamo de entamar en un curro que es un mundo nuevo y para ti, porque estuviste en otros ritmos, véase por horarios o por lo que fuese, y bueno, y eso lo agarra la costumbre y hacerlo de una manera más dinámica y que tornes a recuperar ese tiempo, que es lo que espero, pero bueno. Cuando agarro la guitarra o voy con estos señores, y una bendición, y sobre todo cuando toco en directo, porque... te suelen conocer por eso, ¿eh? Bueno, pues vamos allá con este espacio patrocinado por Páramo Bar y La Raposa, el Curripu, y os vamos a preguntar, bueno, si sabéis lo que es el Curripu, es que ya como vamos por el último capítulo no lo explico. Es una sección donde os preguntamos si preferís que os cortemos una pierna o un brazo. Son este tipo de preguntas. No sé por qué, pero Misa ha hecho los ojos al cielo. A ver, ahí va, ¿eh? Acabo de acordar de algo. Ahí va. Ya lo tengo claro. Si estas navidades vos tocase la lotería, ¿en qué veis más necesario invertir? ¿En material o en un curso para aprender a montar en bici? Bueno, se me olvidó decir que es una sección muy cabrona, va siempre con indirecto. ¿Qué me estáis llamando? ¿Aprender a montar en bici o invertir, eh?
invertir en material o en, hombre, un curso para No, en montar en criptomonedas bici. no, ¿eh? No, en criptomonedas, por lo que sea. A ver en qué va a derivar esto, ¿eh? A ver, Misa se va a hacer lo orgulloso y va a decir que sabe bien montar en bici, pero tenemos por ahí un videoclip que es la prueba de que le costó hacer la cuenta. Está muy pulido, ¿no? Esas tomas están muy pulidas. Monto mucho peor. En el videoclip de La Espiral, si os fijáis muy bien, en las partes de Misa en bici va con ruedines. Sí, porque ya se iban a fijar. Yo qué sé, voy a decir invertir, porque al final somos unos caprichitos y estamos todo el día gastando dinero en música. Por favor, a ver si se para ya ese bucle. A mí me pasa lo mismo. Bueno, seguimos. Tocar en festivales nacionales, comerciales y compartir escenario con Taburete o con Hombres G, o nada más poder tocar en Asturias, ser muy conocidos en Asturias y tocar con Misiva o Chobre. Da igual lo que digamos. El miembro del grupo que no está no nos iba a dejar jamás tocar con Taburete. Bueno, ¿y este señor tampoco? Yo os iba a dejar, pero no iría. A ver, yo iría a tocar con Taburete, pero por las risas, nada más. Nada, por supuesto Asturias, o sea, sí. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por musicaasturiana.com, un programa patrocinado por Puru Remangu. Vamos a despedir este programa, último de la temporada, y no por ello último del programa, esperemos. Y bueno, tócanos falar de una cosa que yo creo que teníamos muy pendiente, y que fai un poquitín, vi un vídeo de una moza que se mataba escuchando a un chaval falar en catalán, y era una moza asturiana, ¿no? Y hace no mucho también vi a la xente en verano matándose por cantar tanxugueiras en gallego. Y me llama muchísimo la atención que nunca faigamos nada por lo nuestro, por lo asturiano, sino que digamos que no es nuestro, o que es un idioma inventado, que cada vez que decimos que el asturiano es un idioma inventado, yo creo que muere un gatito, porque realmente tiene mucha historia, lo que pasa es que no la conocemos, y creo que deberíamos de hacer por conocerla y por hacer patria de verdad. Y eso no quiere decir que nos politicemos, ni muchísimo menos, quiere decir que tiramos por lo nuestro. Así que nada, pues desde aquí invito a todo el que lo escuche a hacer un poquillín por promulgar nuestra cultura, nuestra lengua, y no sentir que llegue algo de menos o que llegue algo inventado, sino que llegue lo nuestro, que tuvo escaecido mucho tiempo, y es nuestro deber hacer lo que no hicieron los políticos en su día. Y nada, muchas gracias, milenta gracias por escucharnos y aguantarnos, y vémonos en la próxima temporada. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por Llibrería Sol.